Buenas tardes, mi nombre es María José Cova y soy residente de primer año y la encargada de hablarles un poco sobre lo que es el aborto. Como ya todos sabemos, el aborto forma parte de las hemorragias de la primera mitad de la gestación y según la OMS se define como la expulsión o extracción de un feto o embrión de su madre cuyo peso sea menor o igual a 500 gramos y con una edad gestacional menor a 20 semanas. También las podemos dividir en lo que son los abortos tempranos, que van a ser aquellos que ocurren con menos de 12 semanas de gestación, y en abortos tardíos, aquellos que ocurren dentro de las 12 y las 20 semanas de gestación. Dentro de la epidemiología tenemos que el aborto es la complicación más común del embarazo, ya que una de 4 mujeres experimenta la pérdida del producto de la gestación. Entonces debemos reconocer que aproximadamente 500.000 mujeres mueren al año por complicaciones asociadas al embarazo y 98% de estas suceden en países en desarrollo, por lo que para nosotros es bastante importante saber reconocer esta patología. Entonces, el aborto espontáneo va a suceder en 15% de los embarazos reconocidos y 30% de los embarazos que son detectados por pruebas bioquímicas. Se conoce el número exacto de mujeres que presentan un aborto espontáneo, ya que algunos de estos se dan en su casa y que pueden confundirse con una alteración del ciclo menstrual que no tiene implicaciones clínicas ni van a requerir de asistencia médica. Para la etiología, existen múltiples factores que se atribuyen como causal del aborto espontáneo. Entre ellas se pueden clasificar como los factores inherentes al feto y factores maternos. Dentro de los factores fetales tenemos que los abortos del primer trimestre suelen exhibir alguna anomalía del cigoto, embrión, feto o en ocasiones la misma placenta. En 50-60% de los abortos espontáneos expulsados existe alguna anomalía cromosómica y la frecuencia de estos disminuye a medida que avanza el embarazo y se observan en 33% de los abortos del segundo trimestre, pero solo en el 5% de los óbitos fetales. Estos se pueden dividir en abortos aneuploides o abortos euploides. El aborto aneuploide, cerca del 95% de los errores son secundarios a la gametogénesis materna, mientras que solo el 5% se debe a errores del padre. La anomalía más común de este tipo es la trisomía autosómica, que se ha identificado para todos los cromosomas con excepción del número 1, y las más frecuentes son las de los autosomas 13, 16, 18, 21 y 22. La anomalía cromosómica aislada más frecuente es la monosomía X o 45X causante del síndrome de Turner, que a menudo provoca abortos y con mucha menos frecuencia a una mujer nacida viva. En el caso de las triploidías suelen acompañarse de degeneración hidrópica placentaria, como en el caso de embarazo molar, que frecuentemente estas molas parciales se abortan en las primeras etapas y las que viven un poco más exhiben malformaciones importantes. Dentro de las tetraploidías, pues estas son raras y no van a progresar más allá de la tercera semana de gestación. En el caso de los abortos euploides, son fetos con cromosomas normales que se abortan más tarde que los aneuploides, y estos se van a ver con mayor frecuencia en mujeres que sean mayores de 35 años de edad. Hay múltiples factores asociados a la madre, dentro de los cuales resaltan los que le voy a mencionar a continuación. Primero tenemos las infecciones, las cuales realmente son una causa rara de aborto del primer trimestre. Generalmente son causa de pérdida fetal tardía y se ven generalmente más asociadas a lo que es la amenaza de parto como tal. Estos se van a asociar a microorganismos principalmente Salmonella typhi, Brivio fetus, malaria, citomegalovirus, Brucella, toxoplasma, micoplasma, Clamidia trachomatis y uroplasma ureolítico. Tenemos enfermedades cromosómicas debilitantes, como lo es en el caso de la tuberculosis, carcinomatosis y enfermedades celíacas que van a producir infecundidad tanto paterna como materna y abortos recurrentes. En la alimentación, pues la deficiencia alimentaria hablan de un solo nutriente o de todos los nutrientes que no van a formar parte
realmente de una causa importante de aborto, sin embargo, pues es mencionada en la teoría y es importante para nosotros tomarla en cuenta. Dentro de las drogas, tenemos las drogas de uso recreacional. También en este caso hablan sobre lo que es el alcohol y el cigarrillo. Sin embargo, pues estos, a pesar de que producen pérdidas espontáneas, también producen alteraciones o malformaciones fetales y van a depender de la frecuencia y de la dosis. Para el caso del café, hablan que para que sea relacionado como un agente abortivo, tienen que ser más de 5 tazas de café al día. Acá también mencionan lo que son las radiaciones, como tratamiento con radioterapia para el cáncer, es altamente abortivo, igual que los quimioterápicos o agentes antineoplásicos, y las toxinas ambientales que podemos ver que van a estar bastante asociadas a la presencia de abortos, incluso relacionados con el padre, como aquellos pacientes que pues sus parejas trabajan en agricultura con agentes que son reconocidos como abortivos. En el caso de los traumatismos, pues tiene que ser un traumatismo abdominal que puede causar con la presencia de un aborto, sin embargo, pues estos también son raros. Dentro de los defectos uterinos tenemos los adquiridos como los leiomiomas, que sean grandes y o múltiples, aunque la ubicación es más importante que el tamaño, siendo la más asociada a los abortos los miomas submucosos. También las sinequias uterinas, como el síndrome de Asherman posterior a los legrados uterinos, defectos en la función de los conductos de Müller, que estos se van a relacionar más con abortos del segundo trimestre, insuficiencia cervicouterina en aquellas pacientes que tienen traumatismo de cuello, como procesos de conización, legrados uterinos u amputación. Para hablar un poquito de la clasificación, tenemos que esto es importante para nosotros saber reconocerlas, cada tipo de aborto para la conducta a seguir. Entonces tenemos que el aborto se va a clasificar en amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto inminente, aborto retenido, aborto incompleto, aborto completo, aborto séptico y aborto recurrente. En la amenaza de aborto, este se va a presentar como sangrado genital o una hemorragia escasa de varios días de evolución, con dolor en hipogastrio leve o moderado, que algunas veces se presenta asociado a lumbalgia, pero lo más importante es que en este caso no hay modificaciones cervicales, con la presencia de un embrión o feto vivo dentro de la cavidad uterina. Se dice que se producen un 20 a 25% de los embarazos y 50% de estos van a progresar a un aborto, a pesar de las medidas terapéuticas que implementemos. A estas pacientes se les debe explicar que tienen que tener reposo físico y sexual, se les debe indicar analgesia y tratamiento médico de la causa o de las enfermedades asociadas, como mencioné anteriormente, buscar un foco infeccioso o alguna patología de la madre que esté descompensada, como en el caso de las diabéticas o las hipotiroideas. A estas pacientes se les debe realizar ultrasonido para verificar la vitalidad del embrión o feto, la implantación del saco y la presencia de sangrado, con un control que se debe realizar a las 48 horas. El aborto inevitable se va a presentar como la rotura de membranas que se acompaña de salida de líquido amniótico sin modificaciones cervicales. Generalmente se va a acompañar de contracciones uterinas dolorosas o de algún foco infeccioso. El aborto inminente corresponde al aborto que se produce cuando hay modificaciones cervicales que son ya irreversibles, que anuncian la próxima expulsión del producto de la gestación. El aborto retenido corresponde al aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina de un embrión o feto muerto o la detención de la progresión normal del embarazo. Se sospecha cuando los síntomas del embarazo desaparecen y el útero no aumenta de tamaño. El diagnóstico se debe realizar por ultrasonido. Ante ausencia de vitalidad va a haber distorsión del saco gestacional y su tratamiento pues va a depender de la edad gestacional y el tamaño uterino.
El aborto incompleto es la expulsión parcial de los productos de la gestación. Se va a caracterizar por un sangrado profuso, por modificaciones cervicales y expulsión de tejidos fetales y placentarios. En el ultrasonido se pueden observar como imágenes irregulares de cogenicidad mixta en la cavidad endometrial. En este caso se debe hospitalizar a la paciente, se debe hidratar. Por ejemplo, el tratamiento con antibiótico-terapia pues va a depender del criterio médico, dependiendo o saber individualizar a cada paciente según el tiempo en el que haya transcurrido el aborto y los signos clínicos que pueda presentar la madre de algún foco infeccioso. En el caso del aborto completo es aquel que cursa con la expulsión completa del feto, placenta y membranas. Se debe confirmar la expulsión total de los productos de la gestación y se va a presentar como un sangrado que es abundante, un dolor tipo cólico con disminución posterior de la hemorragia del dolor. El diagnóstico también debe hacerse o debe corroborarse por los niveles de beta-HCG, que deben descender hasta valores menores de 5 miliunidades ml durante el seguimiento. El aborto séptico es la complicación infecciosa que se presenta posterior a cualquier tipo de aborto. Las manifestaciones más frecuentes es la endometritis, pero también puede haber parametritis, peritonitis, septicemia e incluso se han descrito casos de endocarditis. El tratamiento se basa en la administración inmediata de antibiótico-terapia de amplio espectro vía endovenosa, seguido de la evacuación uterina. Acá tenemos el síndrome de Mondor, que es un cuadro tóxico hemolítico de mal pronóstico causado en 80% de los casos por Clostridium perfringens, que sigue a un aborto séptico. Este va a aparecer dentro de 24 o 48 horas posterior a un aborto espontáneo o provocado. Es extremadamente grave con alta tasa de mortalidad, alrededor de 60%, y es el resultado de la endotoxemia que produce el Clostridium. Ocasiona hemólisis severa acompañada de trastornos en la coagulación, shock, CID, acidosis metabólica e insuficiencia renal. Esta causa una gangrena uterina que es sumamente rápida, por lo que generalmente estas pacientes deben ser sometidas a antibiótico-terapia de amplio espectro endovenosa y cirugía obstétrica dada por histerectomía para tratar de frenar el proceso infeccioso y tratar de salvar la vida de la madre. Sin embargo, como ya mencioné anteriormente, tiene una alta tasa de mortalidad, pero bueno, menos mal que no es un síndrome que se presente con frecuencia. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta para poder pensar en él y detectarlo a tiempo. Y el aborto recurrente, que se define por tradición como 3 o más abortos consecutivos. Y aunque esta definición habla de 3 o más abortos, también hay múltiples autores que coinciden que después de 2 abortos consecutivos, cuando menos se debe contemplar la posibilidad de realizar una valoración completa de la paciente buscando la causa. Este tipo de aborto se debe diferenciar del aborto esporádico, el cual implica que los embarazos entre ellos han tenido como resultado productos sanos. Entonces, una vez confirmado el diagnóstico y la necesidad de realizar la evacuación uterina, se cuenta con diferentes alternativas para lograr esta meta. Esta debe seleccionarse adecuadamente según las características de la paciente, la edad gestacional, las condiciones clínicas y los recursos de cada institución, incluyendo la posibilidad de realizar cada una de las opciones de manejo junto con el seguimiento y el tratamiento de las posibles complicaciones de cada una de ellas. Entonces tenemos que esa se va a dividir en manejo médico, manejo quirúrgico y manejo expectante. El manejo médico es aceptable y efectivo para gestaciones que sean menores de 10 semanas con una tasa de éxito entre 70 y 96%. Para gestaciones que son mayores de 10 semanas se recomienda primero la maduración cervical y la evacuación uterina por métodos quirúrgicos. Para escoger este tipo de manejo debe tenerse en cuenta la accesibilidad de la paciente
a ir a un servicio de urgencias en caso de alguna complicación como sangrado excesivo. Acá tenemos el cuadro recomendado, o sea, el que recomienda el régimen de FIGO para el 2017 para el uso del misoprostol. Acá podemos ver que lo van a dividir según las semanas de gestación, teniendo en cuenta que la dosis de misoprostol va a ir disminuyendo a medida avanza la gestación. Este es un cuadro que deberíamos tener todos en el teléfono para poder hacer un uso del misoprostol adecuadamente. Y pues como pueden ver, esta las va a dividir también aparte de la semana de gestación, en el tipo de aborto, que podemos ver el aborto incompleto, el aborto inevitable, el feto muerto. Por ejemplo, cuando hay fetos muertos retenidos, nos van a decir exactamente la dosis de uso de misoprostol y a qué intervalo podemos utilizar. En el manejo quirúrgico, las técnicas quirúrgicas implican dilatación cervical y luego evacuación, bien con legrado, con una legra, valga la redundancia, o la aspiración con jeringa o cánulas de Karman, o aspiradores al vacío que son eléctricos, o bien la combinación de ambos. Las complicaciones van a aumentar luego del primer trimestre, dado por perforaciones uterinas, laceraciones, desgarros, hemorragias o evacuaciones incompletas, como con las complicaciones anestésicas y las infecciones uterinas. Entonces, la evacuación debe realizarse hasta las 12 semanas para minimizar estas complicaciones, ya que luego de las 12 semanas se recomienda que se haga mediante la inducción de contracciones uterinas con uterotónicos como prostaglandinas u oxitocina, hasta lograr la expulsión de las partes fetales y luego si se procede a realizar el legrado. Tenemos las indicaciones para el AMEO, el legrado por aspiración. Acá las podemos ver resumidas. Va a ser en el tratamiento de aborto incompleto con una altura uterina menor o igual a 12 centímetros y dilatación cervical menor o igual a 2 centímetros. En el aborto séptico hasta 6 a 8 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico. El aborto diferido de tamaño uterino menor o igual a 12 centímetros. En caso de mole datiforme, aquí sí independientemente del tamaño uterino. En embarazos anembrionados y o producto muerto retenido con tamaño uterino menor o igual a 12 centímetros y dilatación cervical menor o igual a 2 centímetros. Y en el caso de realizar las biopsias de endometrio. El manejo expectante, aunque evita riesgos asociados a la cirugía y la anestesia, puede tomar varias semanas antes de que se complete la expulsión espontánea del producto y debe reservarse para pérdidas tempranas. Debe proveerse información detallada y adecuada sobre los riesgos de una evacuación incompleta, de que se presente un sangrado prolongado y la posibilidad de igual ameritar un tratamiento quirúrgico. Es importante resaltar en este caso la atención integral de la paciente, ya que todas las mujeres deben recibir atención que incluya la evacuación por el método más seguro y apropiado para estas mujeres. Aquellas pacientes que sean RH negativos deben cumplir la inmunoglobulina anti-D por 72 hasta 72 horas posteriores a la evacuación. Se debe hacer consejería en salud sexual y reproductiva con énfasis en planificación familiar y lo más importante de todo, que casi siempre no tomamos en cuenta, es el apoyo psicológico para estas pacientes antes, durante y después del tratamiento. Bueno, espero haya sido de su agrado. Cualquier pregunta estamos a la orden para responderla y muchísimas gracias por su atención.